Buenos días. Hoy les voy a hacer un breve video también para poder darles algunas recomendaciones de cómo ir cerrando ya escrituralmente el perfil interpretativo. Entonces, antes de darles esas recomendaciones, me interesa que recuerden dos cuestiones, que son las dos principales características del perfil. Para eso yo les di la tarea de análisis de perfiles, que eran el de Johnny Herrera y el de Miriam Hernández. Entonces, una de esas características es que todo perfil se centra en un personaje. Entonces, ese es el centro y por eso es que es muy importante cuando escriban el perfil situar a este personaje en un espacio y un tiempo determinado y a la vez poder describirlo y caracterizarlo física y psicológicamente. Por ejemplo, la idea es que ustedes puedan recurrir a algunas estrategias discursivas o narrativas para describir al personaje. Por ejemplo, Rodrigo Fluxá utiliza mucho el narrador omnisciente. ¿Cuál es la definición de narrador omnisciente? Es como una suerte de pequeño Dios que lo sabe todo y por eso da cuenta de sus pensamientos y emociones más íntimas de los personajes. ¿Cómo se logra saber hasta lo que sueñan incluso los personajes con una documentación? Y por eso yo les decía, cuando ustedes escogieran al personaje que iban a retratar, que pudiesen acceder también a cartas, recuerdos, fotografías, etcétera, para así poder obtener ese tipo de información. Entonces, eso es un elemento, el personaje. Y el segundo elemento fundamental es el ambiente. A todo personaje lo rodea un ambiente físico o psicológico. Entonces, es súper importante que ustedes sean muy detallistas con cuestiones que ustedes observan en su casa o incluso si no están ahora con ellos, a partir de fotografías pueden reconstruir esas escenas del pasado, por ejemplo. Entonces, fíjense, si ustedes observan el ambiente que me rodea, ahora yo estoy acá en un escritorio. Entonces, si ustedes observan, se dan cuenta así que hay libros, estantes de libros, porque a mí me gusta leer mucho, pero no todos los libros son míos también. Mi marido es un gran lector, entonces por eso tenemos hartos libros. Pero a la vez, por ejemplo, ustedes pueden darse cuenta que hay algunos trabajos manuales, los que están atrás míos, que son de mis hijos que el año pasado fueron por primera vez al colegio, a prekinder, y yo rescaté algunos que me parecían simpáticos, coloridos, que alegraban este ambiente. Entonces así ustedes podrían decir, claro, a la profesora Sole Vargas le gusta leer y a la vez es muy dada a conservar recuerdos, por ejemplo, recuerdos de sus hijos, por eso tiene trabajos manuales de cuando ellos eran pequeños. Otro elemento que yo les decía que ustedes pueden usar son las fotografías y a partir de fotografías del pasado, por ejemplo, poder describir psicológicamente y físicamente a sus personajes y el ambiente que los rodea. Supongamos, yo acá escogí una foto que estaba aquí mismo atrás, que es foto de mis papás cuando se comprometieron. Esto, ellos se casaron en el 61, así que debe ser del 60 o del 59 del siglo pasado. Y acá ellos se ven, claro, un ambiente muy formal, un piano, un piso de piano. Ellos están vestidos formalmente, aunque se ven mayores de la edad que tenían, 25, 26 años deben haber tenido en esa foto. Y hoy día la gente de 25, 26 años no se viste de esa manera. Mi papá se lo ve muy, muy como con una cara de pícaro, así como diciendo, ya vas a ser mía, por ejemplo. En cambio, mi mamá está como me asustada, como tímida un poco tal vez, y se apoya ahí es súper importante que se apoye en el piano ahí. Otro ejemplo que yo escogí, que también lo tenía aquí a la mano, es esta foto también de mi papá. Me habría encantado hacer un perfil de mi papá falleció ahora
hace 3 meses. Acá, a diferencia de la foto anterior, se lo ve más gordito. Esa foto es del día que yo me casé, por eso parece ahí bien elegante. Está en la casa que teníamos en Talca. Eh, Tienen brazos a mi sobrina Catalina. No sé si a la Catalina le gustaría saber qué está apareciendo en YouTube en este momento. Y bueno, claro, mi papá, si bien está alegre, como que igual tiene un poco como de emociones. Bueno, yo les cuento que yo fui la hija menor en casarme y que él igual le daba harta pena que yo me fuera definitivamente de la casa. Entonces, claro, ahí ya tenemos los dos elementos que son fundamentales y que no deben faltar en el perfil. Y la gran recomendación que les voy a dar hoy día tiene que ver con la escritura. Y cuando digo escritura me refiero a la estructura de vuestro perfil. Yo acá les hice un dibujo, que es, este dibujo yo lo suelo hacer en la pizarra y que es lo que llamamos la estructura de reloj de arena. Entonces, que se construye en base a dos pirámides. Una es la pirámide invertida, pero vamos a ver que no es igual a la de periodismo informativo. Y la otra, que es una pirámide normal, que es la estructura que se utiliza mucho en periodismo de opinión, que la vamos a ver el segundo semestre. Y entonces estas dos pirámides superpuestas dan origen a lo que es el reloj de arena. ¿Por qué reloj de arena? Porque de alguna manera eso que yo hice en zigzag es el tiempo. De alguna manera es súper importante considerar, y ya lo vimos en la crónica, aunque fue diagnóstico, pero lo vamos a ir reforzando, que el tiempo que utilizamos para relatar tiene un rol fundamental en este tipo de textos interpretativos. O sea que no son textos lineales, ya lo hemos dicho, que pueden ir al pasado, volver al presente, ir al pasado, etc. Entonces, este primer párrafo que llamamos gancho, no lead en periodismo interpretativo, ya les decía yo en la presentación de la semana pasada que era fundamental partir con algún elemento anecdótico, a lo mejor incluso un diálogo que refleje y represente a vuestro protagonista. Luego es fundamental, y eso voy a ser súper reiterativa, con el hecho de que los últimos párrafos también son fundamentales. Eso significa que ustedes deben cerrar el texto de alguna manera destacando qué hace hoy día este personaje, cuáles son las proyecciones en un futuro cercano o inmediato para este personaje que ustedes han retratado y de alguna manera, por eso lo vinculé con el título, siempre ustedes, y les decíamos cuando revisamos sus crónicas, es fundamental que retomen la idea que ustedes destacaron en el título. Por eso les decíamos que de alguna manera así los textos quedan redondos. Es decir, incluso no es necesario que titulen al principio, por el contrario, siempre los títulos se ponen al final. Es decir, ustedes ven el último párrafo y ahí dicen, y esta idea es la conclusión de su texto, en este caso del retrato, y esta idea me sirve para el título, ¿de acuerdo? Entonces, eso es, esta estructura de reloj de arena, no la olviden, es fundamental en este tipo de textos interpretativos. Entonces, por último, para ir cerrando, decirles que el día jueves principalmente yo voy a estar resolviendo dudas a través de tutorías. Para eso es necesario que me escriban y en la medida que se van en hora de clases yo voy a ir reuniéndome con solo un estudiante cada 10 o 15 minutos para aclarar dudas. Eso,